bendiga. Este es el 7º estudio bíblico de la serie Crecimiento y se titula El ayuno bíblico. En esta ocasión compartiré algunas de las enseñanzas de los pastores Sugel Michelén y Sam Storms sobre este importante tema. Oramos que sean de bendición para sus vidas. También dejaremos los links de los artículos citados en la descripción de este video. En el Antiguo Testamento se menciona el ayuno en unos 40 textos y en el Nuevo Testamento en unos 30. Y aunque debemos admitir que no se nos da en la Biblia una definición del ayuno, ni tampoco un mandato explícito que obligue al creyente a ayunar, aún así tenemos en las Escrituras suficiente información como para definir lo que es y para ser impulsados a hacerlo. ¿Qué es el ayuno? Abraham Kuyper dijo que el ayuno se trata de una abstención temporal de la comida y la bebida acostumbradas por razones devocionales. Y Donald Whitney, en un tono similar, escribió: es una abstinencia voluntaria de tomar alimentos por un propósito espiritual. La palabra ayuno significa literalmente no comer, pero el asunto es más profundo que ponerse a dieta. Incluye la abstención de comida, pero no como un fin en sí mismo, sino más bien el ayuno es la expresión de humillación y aflicción delante de Dios. Si no hay un propósito espiritual de por medio, la abstinencia deja de ser ayuno en el sentido bíblico para convertirse en una simple dieta. Ahora bien, debemos luchar contra todo pensamiento que nos lleve a ver el ayuno o cualquier otra manifestación de devoción como algo mecánico. Si hago esto, obtendré esto otro. El dejar de comer no nos hará más espirituales, ni tampoco inclinaremos el corazón de Dios o lo enterneceremos por el hecho de pasar hambre. Mira, oh Dios, el sacrificio que estoy haciendo. ¿Acaso no tienes compasión de mí? Si esa es tu forma de pensar, no solo tienes una visión distorsionada del ayuno, tienes también una visión distorsionada de Dios mismo. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios. Lo hacemos porque en ciertas circunstancias es apropiado que echemos a un lado todo aquello que pueda ser un motivo de distracción para dedicarnos de una manera especial y por alguna causa especial a la oración y a la meditación. Esto nada tiene que ver con una idea platónica de que la materia es mala y de que lo único bueno en el hombre es el espíritu. Dios nos manda a cuidar nuestros cuerpos lo mismo que cuidar nuestras almas. Pero tenemos que reconocer que nuestro cuerpo ocupa casi todo nuestro tiempo demandando comida, vestido, descanso, ejercicio, etc. Estamos normalmente ocupados satisfaciendo las demandas de nuestro cuerpo, de modo que queda muy poco tiempo para la meditación y la oración. Hay ciertas situaciones que vienen sobre nosotros que nos moverán a buscar el rostro de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno, echando a un lado cosas que son lícitas como el comer o el beber, para no tener ninguna distracción en nuestra búsqueda de Dios. ¿Cuándo ayunar? Cuando rastreamos en las Escrituras la práctica del ayuno, ya sea a nivel individual o colectivo, encontraremos que el pueblo de Dios solía ayunar en las siguientes circunstancias. Por un lado, vemos que el pueblo de Dios ayunaba cuando se encontraba en medio de un gran pesar a causa de su pecado delante de Dios. Daniel ayunó en Babilonia como una manifestación de dolor ante los pecados del pueblo, y lo mismo hizo Esdras. No comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa de los pecados del cautiverio. También el pueblo de Dios ayunaba como una manifestación de profundo dolor, como cuando David se enteró de la muerte de Abner. Cuando le ofrecieron comida, dijo: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol guste yo pan o cualquier otra cosa. En las Escrituras también encontramos que el pueblo de Dios ayunaba en medio de circunstancias difíciles, como cuando fueron atacados por Moab y Amón en los días de Josafat.
De igual manera, en el libro de Esther vemos cómo la oración acompañada de ayuno juega un papel preponderante en toda la historia. A todo esto podemos añadir que el pueblo de Dios ayunaba cuando necesitaba la dirección y la capacitación de Dios en medio de tareas difíciles. El Señor Jesucristo ayunó 40 días antes del inicio de su ministerio. Siendo el Hijo de Dios encarnado, dependía totalmente de su Padre. Y ese sentido de dependencia lo movía a buscar el rostro de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno. Ese mismo patrón lo vemos en la iglesia primitiva, que tanto en Hechos capítulo 13, versículo 2, como en Hechos 14, 23, buscaron la dirección de Dios en el contexto de la selección de los líderes en ayuno y oración. En todos estos ejemplos vemos el mismo patrón. Estos hombres y mujeres no ayunaban para sobornar a Dios, ni para darle pena y así ablandar su corazón. Su sentido de necesidad y dependencia era lo que los llevaba a ayunar. Somos una raza de gente necesitada. Por esa misma razón necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios en oración, y en ocasiones tendremos que hacerlo de una forma especial, apartándonos de todas las cosas para dedicarnos con más ahínco y sin estorbo a tener comunión con Él, y eso es ayunar. En tercer lugar, ¿cómo ayunar? Tal vez se le ha puesto más énfasis a la mecánica del ayuno que a su esencia. La Biblia no plantea una forma rígida de ayunar. Puede ser un ayuno individual o colectivo, puede ser un día o más, o aún puede ser parte del día. Puede ser un ayuno total o parcial, como el ayuno practicado por Daniel en Daniel capítulo 10, versículo 3, que consistió simplemente en abstinencia de manjares delicados, de carne y de vino por 3 semanas. Pero sea de un modo o de otro, lo importante es la disposición que nos ha movido a venir delante de Dios en oración y ayuno. ¿Es acaso que has sentido un dolor agudo por causa de tu pecado? ¿O que te encuentras en medio de una situación aflictiva? ¿O en medio de alguna circunstancia difícil y necesitas la dirección de Dios? Busca el rostro de Dios con un profundo sentido de dependencia. Dice el Salmo 145, 18, que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No a los que cumplen un ritual por las mañanas y antes de salir a sus casas se postran y dicen: Señor, bendíceme en este día, en el nombre de Jesús, amén. Dios está cercano a los que le invocan de veras, con un sentido tal de urgencia y necesidad que en ocasiones encontraremos a este hombre buscando el rostro de Dios no solo en oración, sino también en ayuno. En cuarto lugar, veamos 10 verdades fundamentales sobre el ayuno. En primer lugar, es clave recordar que el ayuno siempre es motivado por un deseo profundo. Es decir, el ayuno no es la represión del deseo, sino la intensa búsqueda de él. Ayunamos porque queremos algo más que comida o cualquier otra actividad de la que nos abstengamos. Si alguien reprime el deseo de comida, es solo porque él o ella tiene un mayor y más intenso deseo por algo mucho más valioso, algo de valor eterno. Segundo, en este sentido, podríamos razonablemente decir que el ayuno es un deleite. Lo irónico del ayuno es que realmente no se trata de no comer alimentos, se trata de alimentarse de la plenitud de cada bendición divina asegurada para nosotros por medio de Cristo. El ayuno ablanda nuestro corazón para experimentar la presencia de Dios, expande la capacidad de nuestras almas para oír su voz, estar seguros de su amor y ser llenos de la plenitud de su gozo. En tercer lugar, el ayuno consiste en alimentarnos de Dios, ingerir la palabra de Dios, la belleza de Dios, la presencia de Dios y las bendiciones de Dios. El ayuno tiene que ver con lo que podríamos llamar algo así como glotonería espiritual. No es renunciar a los alimentos o alguna otra actividad por nuestro propio bien.
es renunciar a los alimentos por amor a Cristo. Cuarto, el ayuno no es algo que haces tú por Dios. Es, por el contrario, tu súplica a Dios para que en su gracia y poder haga todo por ti. Así, el ayuno no es un acto de fuerza de voluntad, sino una declaración de debilidad. No es una obra de nuestros corazones y cuerpos, sino una confesión de nuestra total dependencia de Dios y su gracia. Quinto, Dios es mejor. El ayuno no es afirmar que la comida u otras cosas sean malas, sino que Dios es mejor. En otras palabras, el ayuno no es rechazar las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, sino afirmar que en última instancia preferimos al dador antes que a sus dones. El ayuno es declarar que Dios es suficiente. Sexto, una observación especialmente útil sobre el ayuno es la que dice John Piper al compararlo con la celebración de la Santa Cena. La Cena del Señor es un banquete que mira hacia atrás en el tiempo, mientras que el ayuno es un banquete que mira hacia adelante. La participación del pan y de la copa se hace en memoria del sacrificio histórico pasado de nuestro Señor. Así, al comer y beber, celebramos la firmeza y suficiencia de su muerte expiatoria y su gloriosa resurrección. Pero cuando ayunamos, miramos hacia adelante con la esperanza de la consumación de la obra salvífica de Cristo y su presencia personal con nosotros para siempre. Cuando nos sentamos a la mesa de Cristo con otros creyentes, nos deleitamos con gozo, temor y alegría en el pan y el vino que nos recuerdan lo que sucedió. Y cuando nos alejamos de la mesa y de las comidas diarias, declaramos nuestro profundo anhelo por lo que todavía no ha sucedido. Séptimo, que te vean ayunar o ayunar para que te vean. Es crucial que entendamos la diferencia entre que te vean ayunar por un lado y ayunar para que te vean por el otro. O de nuevo, que te vean ayudar no es pecado. Ayunar para que te vean, sí, eso es hipocresía. El ayuno piadoso está motivado por un corazón que busca a Dios, no por buscar admiración humana. Ser visto al ayunar es simplemente una realidad externa y a menudo inevitable. Pero el ayuno para ser visto es un motivo del corazón de la búsqueda de la autoexaltación. 8. El ayuno abre nuestros ojos espirituales para ver a Cristo más claramente en la Escritura y sensibiliza nuestros corazones para disfrutar de su presencia. Mire atentamente en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. El ayuno se convirtió en la ocasión para que el Espíritu comunicara su guía. No pierdas de vista el vínculo obvio que Lucas resalta. El Espíritu Santo habló mientras estaban ministrando al Señor y ayunando. No estoy afirmando que el ayuno pone a Dios a nuestra disposición como si lo obligáramos a respondernos. Pero Dios promete ser hallado por aquellos que le buscan diligentemente con todo su corazón. Y como John Piper ha señalado, lo que Dios les dijo en el transcurso de su ayuno cambió la historia. Los resultados, tanto inmediatos como a largo plazo, son impresionantes, ya que antes de ese incidente la iglesia había crecido poco y a lo mucho un poco más allá de la costa occidental del Mediterráneo. Pablo todavía no había emprendido ningún viaje misionero hacia Asia Menor, Grecia, Roma o España. Tampoco había escrito ninguna de sus epístolas. Todas sus cartas fueron el resultado de los viajes misioneros que debía emprender y de las iglesias que debía plantar. Esa ocasión en que la iglesia oraba y ayunaba dio origen a los viajes misioneros de Pablo y condujo a que se escribieran 13 de nuestros libros del Nuevo Testamento. 9. El ayuno es una arma poderosa en la guerra espiritual. Mira en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, donde leemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches preparándose para resistir las tentaciones de Satanás.
El ayuno aumenta nuestra completa dependencia de Dios y nos obliga a recurrir a Él, a su poder y a crecer plenamente en su fuerza. Y 10, ¿se nos ordena ayunar? ¿Estoy en pecado si decido no hacerlo? La respuesta corta es no. Pero la Biblia supone que ayunemos. Jesús simplemente lo da por sentado en Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, diciendo, cuando ayunen. En Marcos 2 vemos el mismo énfasis. Cuando los fariseos preguntaron por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, Jesús lo explicó en términos de su propia presencia física en la tierra. Vendrán días, dijo, cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. El punto aquí es que el Mesías ha llegado como novio a una fiesta de bodas. Ese momento es demasiado alegre, impresionante y emocionante como para mezclarse con el ayuno. Los padrinos de boda no ayunan en la despedida de soltero. La cena antes de la fiesta de bodas no es ocasión para estar triste. Jesús está presente. El tiempo de celebración está con nosotros. Cuando la fiesta de bodas haya terminado y el novio se haya marchado, entonces será propicio ayunar. En conclusión, quiera Dios poner en nosotros un cada vez más profundo sentido de dependencia y de insuficiencia que nos mueva a buscarle más intensamente. Mientras haya pecados que confesar, dolores intensos que aliviar, situaciones difíciles que enfrentar y decisiones cruciales que tomar, el ayuno será necesario. Cristo dijo que cuando el esposo nos sea quitado, nos veríamos en la necesidad de ayunar. Era de estos días que el Señor estaba hablando. Debemos buscar su rostro intensamente, porque lo necesitamos intensamente también. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.